Un luchador cinturón negro desafió en broma al conserje negro a entrenar, y lo que ocurrió después dejó a todo el dojo en un silencio atónito. Oye, conserje, ¿qué te parece si nos ponemos a entrenar un poco? Daniel Mitchell gritó desde el centro del tatami, su cinturón negro brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio. Apuesto a que nunca has visto una pelea real en tu vida, ¿verdad? Brandon Lewis hizo una pausa a mitad de la fregona y lentamente levantó la cabeza. A sus 42 años, solo llevaba 3 semanas limpiando este gimnasio y siempre llegaba de noche, después de terminar las clases. Pero ese jueves por la noche, la sesión avanzada había durado más de lo habitual. Brandon dejó el trapeador a un lado y miró a Daniel directamente a los ojos, con su rostro tan tranquilo como siempre. Un destello de fastidio cruzó su mirada, pero lo ocultó casi al instante. En un tono mesurado y educado respondió, «Lo siento, no quiero interrumpir tu entrenamiento. Estoy terminando mi trabajo aquí». Daniel echó la cabeza hacia atrás y se rió. El sonido resonó por todo el pasillo. Dirigiéndose a los estudiantes, realizó una pequeña actuación. «Mira esto. Nuestro amigo el conserje está demasiado asustado para dar un paso al frente. Apuesto a que nunca ha pisado un tapete de combate». Se oyeron murmullos entre los estudiantes. Algunos rieron disimuladamente, otros se movieron incómodos. Todos sintieron la crueldad de Daniel, pero nadie se atrevió a defender a Brandon. En silencio, Brandon volvió a tomar su trapeador, evitando la mirada de todos mientras continuaba trabajando. Pero Daniel no había terminado. Se acercó pavoneándose y su voz se redujo a un tono burlón. «Vamos, no seas tímido. Prometo que iré con calma. Simplemente muéstreles a estos estudiantes la diferencia entre alguien que realmente entrena y alguien que solo limpia el piso. Todo es una broma». Algunos estudiantes intercambiaron miradas inquietas. Algunas risas forzadas resonaron en el aire como para romper la tensión creciente. Brandon agarró con más fuerza el mango del trapeador y respiró profundamente. Inclinó la cabeza por un momento, tragándose las emociones que crecían en su interior. Había jurado no volver nunca al ring y había ocultado su verdadera identidad durante 20 años. Pensó en la vida pacífica que había construido, en los años que había pasado intentando enterrar el pasado. Luego, levantando nuevamente la mirada hacia Daniel, habló en voz baja, pero con acero en su voz. «Realmente no quiero molestarte. Por favor, respeta mi trabajo y continúa con tu entrenamiento». Daniel frunció el ceño. Sintió una punzada en su orgullo por haber sido rechazado tan rotundamente. Su arrogancia me dolió. Alzó aún más la voz, decidido a provocar a Brandon. «Ah, en serio, qué decepción. Pensé que tendríamos un buen espectáculo. ¿Nunca has pisado un tatami de verdad?» Brandon no dijo nada y volvió a fregar como si no hubiera oído nada. Pero en lo más profundo, empezaron a aflorar recuerdos de partidos brutales, de gloria y de agonía. Sintió una opresión en el pecho al recordar aquella fatídica pelea, el último combate de su carrera. Sin inmutarse, Daniel continuó burlándose y mofándose, saboreando el silencio de Brandon. Varios estudiantes observaban, curiosos por ver si Brandon finalmente reaccionaría. Su silenciosa resistencia despertó cierta simpatía. Sin embargo, nadie se atrevió a intervenir. Finalmente Daniel se cruzó de brazos, miró a Brandon de arriba a abajo con desprecio y se dirigió a los estudiantes en un tono alto y condescendiente. «¿Ves eso? En las artes marciales necesitas saber cuál es tu lugar. Algunos de nosotros nacimos para ser luchadores, otros solo sirven para limpiar el suelo. Espero que todos lo entiendan ahora». Las cortantes palabras de Daniel resonaron en la mente de Brandon. Bajó la cabeza aún más, tragándose la ira y el dolor. Sabía que si se dejaba llevar, las viejas heridas se reabrirían y lo perseguirían una vez más. Lo que Brandon no se dio cuenta fue que el fatídico partido que había evitado durante 2 décadas estaba comenzando a llamarlo nuevamente, y esta vez tal vez no podría esquivar el desafío. La risa arrogante de Daniel Mitchell todavía resonaba en el gimnasio, aunque a estas alturas Brandon apenas podía oírla. Inclinó la cabeza aún más, con los ojos fijos en el suelo brillante,
pero en realidad estaba contemplando un pasado que había enterrado cuidadosamente durante 20 años. Las burlas de Daniel fueron como una llave inesperada que abrió la caja de Pandora de recuerdos dolorosos que tanto había luchado por olvidar. Mientras Brandon fregaba el suelo, cada movimiento mesurado de la escoba parecía latir al ritmo de su corazón acelerado, guiándolo de regreso a imágenes vívidas de la vida que alguna vez llevó. ¿Quién era él realmente? ¿Qué tipo de vida había llevado antes de convertirse en un simple conserje en este dojo? Hace 20 años, el nombre Silent Storm era legendario en los estadios de MMA de todo el mundo. A sus 20 años, Brandon Lewis había compilado un récord que le granjeó respeto mundial: 5 campeonatos mundiales consecutivos y victorias sobre oponentes considerados invencibles. Su potencia, su velocidad y sobre todo su serenidad fría e imperturbable en el ring le valieron ese fatídico apodo. En cada partido permanecía absolutamente silencioso e intensamente concentrado, para luego asestar golpes decisivos que dejaban a los adversarios incapaces de levantarse. Aquellos eran los días de gloria, cuando la fama, la fortuna y la admiración del mundo estaban a su disposición. Pero todo terminó en un instante, una fatídica tarde, durante una sesión de entrenamiento para lo que habría sido su sexta pelea por el título mundial, un evento para el que se había preparado junto a su mejor amigo, Tony Roberts. Tony no era solo un compañero de equipo, él era el hermano con el que Brandon había crecido en los barrios más difíciles de Chicago. Juntos escaparon de la pobreza, se entrenaron lado a lado y conquistaron el duro mundo de la lucha profesional. Esa tarde en Las Vegas, la presión era inmensa. Tony sabía cómo calmar a Brandon, recordándole que mantuviera la calma cada vez que insultos o burlas raciales intentaban provocarlo. Pero ese día, algo fue diferente. Los insultos y burlas de su pelea anterior, crueles golpes al color de su piel, aún resonaban en su mente, alimentando una tormenta silenciosa de rabia. Cuando subieron al tatami para una ligera sesión de sparring, Brandon no pudo controlar sus emociones. Cada puñetazo y patada sonaba con más fuerza de la prevista, cargados con la ira que había estado reprimiendo. Tony se dio cuenta inmediatamente y le pidió que se calmara, pero ya era demasiado tarde. En un destello de furia fuera del lugar, Brandon lanzó un golpe devastador que nunca tuvo intención de dar. La cabeza de Tony se echó hacia atrás y se desplomó torpemente sobre la colchoneta. El repugnante crujido resonó en el repentino silencio del gimnasio, grabándose para siempre en la memoria de Brandon. Al principio, Brandon pensó que Tony simplemente había quedado inconsciente, pero cuando su amigo yacía inmóvil, sin escapar ni un solo gemido, Brandon se dio cuenta de que había sucedido algo mucho peor. Su peor pesadilla se hizo realidad cuando el médico anunció que Tony había muerto en el acto debido a una lesión cerebral catastrófica. Fue un accidente impensable. Aunque la investigación oficial declaró que fue un trágico accidente, Brandon no podía aceptarlo. Sabía que fue su propia pérdida momentánea de control lo que le había costado la vida a su hermano. Desde entonces, esa culpa pesa sobre él como una maldición interminable. Brandon se alejó de todo inmediatamente después del incidente. Títulos, carrera, luces, nada de eso importaba ya. Dejó Las Vegas y vagó de ciudad en ciudad, viviendo una vida de anonimato, aceptando trabajos sencillos para olvidar el desamor. Durante 2 décadas, protegió ferozmente su verdadera identidad, esperando que esas pesadillas nunca lo encontraran nuevamente. Pero hoy en Elite Martial Arts, el desafío arrogante y discriminatorio de Daniel Mitchell había arrastrado a Brandon de regreso a ese pasado. Las crueles burlas de Daniel reflejaban las burlas odiosas que lo habían perseguido 20 años atrás, las mismas palabras que le habían costado la vida a Tony. El recuerdo se apoderó del corazón de Brandon con un dolor renovado. Sintió una violenta tempestad agitándose en su interior. Una parte de rabia ardiente, la otra de miedo paralizante de perder el control otra vez, tal como le había sucedido en aquel día fatal. Brandon apretó el mango del trapeador hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se dijo a sí mismo que nunca podría permitir que ese error volviera a ocurrir. No permitiría que las provocaciones de un hombre arrogante como Daniel
destrozaran la vida pacífica que había construido con tanto esfuerzo durante 20 años. Pero en lo más profundo de su alma, Brandon sabía la verdad. No se puede huir del pasado para siempre, y el destino, le gustara o no, lo estaba arrastrando de regreso al único lugar al que nunca quería regresar. Brandon cerró los ojos y respiró profundamente para calmar sus emociones. Todo lo que podía hacer ahora era esperar que esta vez fuera lo suficientemente fuerte para no perderse de nuevo. Brandon abrió los ojos y su respiración volvió a un ritmo constante. Se obligó a sí mismo a guardar en lo más profundo de su pecho el torrente de emociones que acababa de liberar. Pero justo cuando estaba a punto de reanudar su trabajo inacabado, la voz fría y burlona de Daniel Mitchell volvió a cortar el aire, como si estuviera arañando deliberadamente las heridas que Brandon intentaba curar. Tú, no nos hagas perder más tiempo. Todo el mundo sabe que la gente como tú no tiene nada en la vida más que fregar. ¿Por qué finges estar tan ocupado? Sus palabras fueron como una hoja de afeitar contra el orgullo de Brandon. Cada uno tenía como objetivo deliberadamente matarlo. Brandon apretó el puño, los músculos de su antebrazo se hincharon por reflejo, pero al instante se recordó a sí mismo que no podía dejar que la ira lo controlara nuevamente. Al no ver ninguna reacción, Daniel se irritó aún más. Se volvió hacia los estudiantes, con los ojos brillantes de malicia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez una historia más divertida? Un conserje negro en un gimnasio de artes marciales. No pude dejar pasar la oportunidad de ver esto. Varios estudiantes esbozaron risas incómodas. Otros guardaron silencio y lanzaron miradas comprensivas a Brandon. La atmósfera en el dojo se tensó como si estuviera congelada bajo la provocación cada vez más descarada de Daniel. Brandon permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Sin embargo, cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Los comentarios racistas de Daniel hicieron eco de las burlas que Brandon había soportado a lo largo de su histórica carrera. Recordó las miradas de desprecio, las burlas, las palabras crueles de la multitud cada vez que pisaba el tatami. Todavía insatisfecho con el silencio de Brandon, Daniel se acercó aún más, a solo unos metros de distancia, y bajó la voz para que todos pudieran escuchar. ¿Qué pasa? ¿Demasiado asustado para enfrentarme? ¿Es porque el color de tu piel te hace sentir inferior? ¿Necesito decirlo más claramente? Algunos estudiantes se quedaron boquiabiertos ante la audacia de Daniel y comenzaron a susurrar entre ellos. Emily Chan, una estudiante destacada que admiraba a Daniel, frunció el ceño ante el comportamiento irrespetuoso de su entrenador. Sin embargo, su respeto por él y su vacilación para hablar la mantuvieron a ella y a los demás congelados en observación. Brandon se sintió tambaleándose en el filo de la navaja entre la calma y la rabia explosiva. Sabía muy bien las consecuencias de perder el control, pero las palabras de Daniel lo insultaron tan profundamente que apenas pudo soportarlo. Cada púa era como un látigo que le golpeaba el corazón y despertaba recuerdos que había intentado desesperadamente enterrar. Respiró lenta y mesuradamente, forzando a su voz a permanecer serena mientras respondía. Solo quiero terminar mi trabajo. Por favor, no hagas las cosas más difíciles de lo necesario. Daniel estalló en carcajadas, con los ojos encendidos con un desafío desdeñoso. ¿Más duro? Tú eres el que está dando un espectáculo. ¿De verdad crees que alguien como tú me importa? No te hagas la víctima, Brandon. Solo te estoy enseñando cuál es tu lugar. Los estudiantes se removieron con inquietud, intercambiando miradas preocupadas. Se preguntaban cómo alguien a quien respetaban tanto podía comportarse de forma tan cruel. Sin embargo, la influencia de Daniel era demasiado grande para que ninguno de ellos defendiera a Brandon. En su interior, Brandon sentía una lucha violenta. Una parte de él quería saltar al ring para darle a Daniel una lección de respeto y humildad, pero la otra mitad, aún atormentada por aquel trágico accidente de hacía años, lo detenía, advirtiéndole de los peligros de volver a perder el control. Había pasado 20 años huyendo de sí mismo, del luchador interior que había quitado la vida sin querer a su mejor amigo.
No quería despertar a ese hombre de nuevo. Sin embargo, ahora, ante la implacable provocación de Daniel, Brandon sabía que sería casi imposible mantener la compostura por mucho más tiempo. Sintiendo la creciente impaciencia de Brandon, Daniel soltó un frío, sonrisa calculadora. Lo diré una vez más, Brandon. Si te queda algo de orgullo, sube al tatami. O tal vez ni siquiera tengas el tuyo propio. Respeto a la altura de tu color de piel. El dojo se sumió en un silencio temeroso. Todas las miradas se clavaron en Brandon, esperando su reacción. Emily apretó los puños, desgarrada por la ansiedad y la compasión, pero aún incapaz de hablar. Por fin, Brandon irguió los hombros y sostuvo la mirada de Daniel por primera vez desde que comenzó la confrontación. En sus ojos se veía una tormenta a punto de formarse, silenciosa pero feroz, igual que el apodo que una vez llevó, la tormenta silenciosa. ¿De verdad quieres eso, Daniel?, preguntó Brandon, con voz tranquila pero cargada de advertencia. Daniel sonrió desafiante. Adelante, inténtalo. Brandon no dijo nada más. Sabía que había llegado a una encrucijada que ya no podía evitar. Y esta vez ni él ni Daniel podían predecir qué sucedería a continuación. El momento en que los ojos de Brandon se encontraron con la mirada arrogante y desafiante de Daniel. Sabía que era el momento que había estado evitando durante 20. Los años finalmente habían llegado. El aire en el gimnasio se volvió tan tenso que resultaba sofocante, como la calma sepulcral antes de una tormenta furiosa. Daniel notó la vacilación en los ojos de Brandon. Una chispa de alegría iluminó su rostro, la sonrisa fría y petulante de un depredador que ha descubierto su debilidad en los elogios. Decidió llevar las cosas al siguiente nivel. De repente, se abalanzó sobre Brandon y lo empujó con fuerza en el hombro, haciéndolo retroceder 2 pasos. ¿Entendido, Brandon? Quiero pelear contigo ahora mismo delante de toda esta gente. La voz de Daniel era gélida, resonando en la mente de Brandon. Todo el gimnasio se congeló ante el desafío público de Daniel. Algunos estudiantes intercambiaron miradas atónitas ante el comportamiento fuera de los límites de su entrenador. Emily Chen sintió rabia e incomodidad, pero como todos los demás, estaba demasiado intimidada para hablar. Brandon permaneció inmóvil después del empujón, con la mirada fija en el rostro satisfecho de Daniel. Una feroz batalla interna se desató. Si no respondía ahora, esta humillación lo perseguiría para siempre, destruyendo la dignidad que había reconstruido durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, la pesadilla de su pasado accidente aún le oprimía el corazón, estremeciéndole el cuerpo. Daniel se acercó, su voz se oyó con fuerza. ¿Ves? Por eso nadie respeta a quienes se pasan la vida fregando pisos. Solo son buenos agachando la cabeza y aceptando su destino. Esa frase fue otra ráfaga gélida para el orgullo de Brandon. Todas las miradas, algunas compasivas, otras curiosas, otras abiertamente desdeñosas, estaban fijas en él, esperando su reacción. Brandon respiró hondo y con firmeza, sabiendo que en ese momento no había vuelta atrás. Dejó la fregona con cuidado. Se enderezó, encarando a Daniel de frente. Ahora los ojos de Brandon ardían con una seriedad y una determinación inusuales, tan diferentes de la postura abatida que Daniel supuso que vería. ¿Quieres pelear conmigo, Daniel?, preguntó Brandon, con la voz tranquila pero cargada de fuerza. Exactamente. ¿O todavía quieres huir?, preguntó Daniel con desdén. Desprecio evidente. Brandon le sostuvo la mirada y luego habló lo suficientemente alto como para que todos los estudiantes oyeran cada palabra. De acuerdo, acepto, pero antes de empezar, quiero que les prometas una cosa a todos. Daniel pareció desconcertado por un momento. La sonrisa burlona se le congeló en los labios ante la inesperada compostura de Brandon. ¿Qué quieres?, preguntó vacilante. El tono de Brandon era bajo y firme, lleno de convicción. Si gano, te disculparás públicamente con todos los estudiantes aquí por tu falta de respeto. Admitirás que convertiste este serio gimnasio de artes marciales en un escenario para tu arrogancia y desprecio.
Una oleada de susurros de sorpresa recorrió el gimnasio. Los estudiantes se miraron unos a otros, asombrados por la demanda audaz y justa de Brandon. Los ojos de Emily se abrieron con admiración. Sintió un verdadero respeto por el conserje en ese momento. Ella entendió que su petición no era solo moneda de cambio, fue una declaración de su dignidad y de sí mismo. Respeto. El rostro de Daniel se sonrojó y su orgullo quedó herido de una manera que nunca vio venir. Él siempre estuvo en la cima, reverenciado por sus estudiantes. La condición de Brandon fue como una bofetada a su propia arrogancia. Daniel forzó una sonrisa casual. Está bien, pero recuerda mis palabras, Brandon. Eso nunca sucederá. Te tendré tirado en el suelo, rogando perdón por habernos hecho perder el tiempo. Brandon no dijo nada más. Sus ojos, penetrantes y afilados, se posaron en Daniel. Emociones encontradas aún lo embargaban. Pero una cosa estaba clara. Ya no podía ocultar quién era realmente. Para proteger su honor, para defender su autoestima, tuvo que subir al ring. Aunque era lo último que quería, el gimnasio quedó en completo silencio. Todas las miradas se volvieron hacia los dos hombres que se enfrentaban. Todos sabían que este no era un partido cualquiera. Fue una batalla de orgullo, de dignidad humana, un choque entre un hombre acostumbrado a intimidar a los demás y un hombre que una vez había estado destrozado, pero que ahora estaba decidido a defender su honor. En ese momento, Brandon se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por todos aquellos que alguna vez habían sido menospreciados e insultados, por aquellos que eran demasiado débiles para hablar. Se había convertido en un héroe improbable a pesar de nunca haber querido el papel. Brandon subió al tatami. Cada balón llevaba el peso de 20 años de recuerdos, de agitación interior y de su inquebrantable determinación de recuperar su dignidad de una vez por todas. Mientras Brandon daba pasos firmes y mesurados sobre el tatami, todo el gimnasio cayó en un silencio inquietante. Una calma casi antinatural, como la quietud antes de una tormenta furiosa. Cada paso era apenas audible, pero cada golpe resonaba en las mentes de los estudiantes que observaban ansiosos. En ese momento, todas las miradas se fijaron en el hombre que normalmente solo se ve con un trapeador en la mano. Pero ahora, de pie en el centro del ring, sus movimientos desafiaban completamente sus expectativas. Atrás quedó la postura sumisa y resignada. En su lugar había una postura de confianza, firmeza y calma, un porte forjado solo a través de cientos de peleas reales. Brandon se quitó lentamente su chaqueta de conserje azul oscuro, revelando un físico esculpido con músculos bien definidos que nadie había sospechado. Las tenues y pálidas cicatrices en sus hombros y brazos, aunque pequeñas, hablaban de un pasado lejos de ser ordinario. Sus ojos ahora brillaban con absoluta serenidad, sin delatar ningún rastro de ira, en marcado contraste con las emociones que rugían en su corazón. Al otro lado del ring, Daniel Mitchell se quedó congelado por un instante. Sus ojos se abrieron con genuina sorpresa ante la compostura profesional que Brandon mostró. Esta no era la reacción que Daniel esperaba. Había esperado ver miedo, temblores, cualquier cosa menos esa calma férrea. En cambio, sintió los primeros indicios de incertidumbre que había experimentado durante toda la velada. Pero el orgullo de Daniel volvió a surgir. Se enderezó el cinturón negro, se acercó deliberadamente a Brandon para afirmar su dominio y se aclaró la garganta. Su fría mirada recorrió a su oponente con un desprecio apenas disimulado. Me has sorprendido, Brandon, pero es solo superficial. ¿Crees que quitarte esa chaqueta de conserje te convierte en un luchador? Se burló, mirando alrededor del gimnasio como para consolidar su autoridad indiscutible frente a sus estudiantes. Miren atentamente, todos. Un conserje que intenta mostrar un exterior duro para ocultar su debilidad interior. No te dejes engañar. La verdadera fuerza se gana con sudor, lágrimas y sacrificio. Cosas que alguien como Brandon nunca podría entender. Las palabras de Daniel hicieron que muchos estudiantes se sintieran incómodos. Algunos miraron a Daniel con expresión interrogativa, mientras sus insultos revelaban el lado más oscuro del hombre que alguna vez admiraron.
Emily Chen apretó las manos con decepción. Nunca se había sentido tan desilusionada con un instructor al que idolatraba. Sin embargo, como todos los demás, le faltó el coraje para hablar y defender a Brandon de esta flagrante falta de respeto. Brandon permaneció en silencio, con su mirada fija en Daniels. Su calma fría e inquebrantable sobresaltó a Daniel una vez más. Aquellos eran los ojos de un hombre que había afrontado el peligro, el desafío y la muerte. Ojos afinados solo por el rocío o mueren en batallas. Decidido a recuperar el control, Daniel cerró la brecha aún más y su voz se redujo a un gruñido amenazante, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Brandon, te estoy dando una última oportunidad. Inclina la cabeza y pídeme disculpas ahora mismo. Luego vuelve a trapear. Este no es un lugar para gente como tú. Brandon no respondió de inmediato. En cambio, mantuvo esa mirada firme, pasado y presente, fundiéndose en su mente en un remolino de emociones complejas. Sabía que esto era más que una pelea física. Fue una batalla para defender su honor, su valor y su yo. Un respeto que había luchado por preservar durante años. Finalmente, Brandon habló, su voz tan tranquila como siempre, pero afilada como una espada. Daniel, tienes razón en una cosa. La verdadera fuerza se forja con sudor, lágrimas y sacrificio. Pero estás muy equivocado si piensas que nunca me he enfrentado a esas pruebas. Luché más de lo que puedes imaginar y pagué precios que ni siquiera podrías imaginar. Sus palabras atravesaron el silencio y se hundieron en las mentes de todos los presentes. Los estudiantes intercambiaron miradas atónitas. Nadie esperaba que una verdad tan poderosa y profunda viniera del hombre que solo conocían como conserje. Daniel hizo una pausa y luego enmascaró su inquietud con una risa sexy. Está bien, Brandon. Espero que tus habilidades de lucha sean tan buenas como tus palabras, pero no digas que no te advertí. Una vez que estemos en ese tapete, no me contendré. Brandon asintió en silencio, con los ojos fijos en su oponente. Sabía que Daniel era un luchador excepcional, pero también entendía que esta pelea era mucho más que ganar o perder. Se trataba de enfrentarse a sí mismo, de afrontar el doloroso pasado que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Ambos hombres estaban frente a frente, respirando uniformemente, preparados para el tenso duelo que se avecinaba. Todo el gimnasio parecía contener la respiración, observando cada cambio sutil, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Un choque de arrogancia y humildad, de pasado y presente, entre un hombre acostumbrado a la dominación y un héroe improbable obligado a defender su honor. Brandon apretó suavemente su puño. Sus ojos ahora ardían con una feroz determinación nunca vista en 20 años. En el instante en que sonó la señal para comenzar, Daniel se lanzó hacia adelante, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su intención de aplastar a Brandon lo más rápido posible. Cada paso era potente, cada movimiento estaba lleno de fuerza bruta. Daniel vertió cada gramo de su furia y arrogancia en esos ataques iniciales, decidido a demostrar su superioridad ante todo el gimnasio. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos los espectadores completamente atónitos. Brandon, sorprendentemente tranquilo, se movía con una gracia natural. Su juego de pies era tan ligero que parecía ingrávido, lo que provocó que los furiosos puñetazos y patadas de Daniel pasaran sin hacerle daño. Golpe tras golpe, golpes devastadores y patadas atronadoras que aterrizaron en nada más que aire vacío. Brandon no hizo ningún esfuerzo por contraatacar. Él simplemente evadió el ataque, manteniendo una distancia perfecta, como si pudiera leer cada una de las intenciones de Daniel antes de que sucedieran. Un silencio atónito cayó sobre el gimnasio cuando los estudiantes se dieron cuenta de que Brandon no era nada como lo habían imaginado. Su agilidad y su asombrosa anticipación los dejaron sin aliento. Se dieron cuenta de que debajo del humilde uniforme de conserje se encontraba un auténtico artista marcial, alguien con habilidades de élite, con las que incluso Daniel Mitchell tenía dificultades para lidiar. La confianza inicial de Daniel se evaporó. Desató ataques más fuertes y agresivos.
La rabia y el pánico estaban grabados en su rostro. Con cada esquiva sin esfuerzo de Brandon, los ojos de Daniel se volvían más salvajes y su respiración más frenética. ¿Qué pasa, Daniel? Brandon gritó, con voz calmada pero aguda y cortante. ¿Esto es realmente todo lo que tienes para mostrarle a todos? Las palabras de Brandon perforaron el orgullo herido de Daniel y casi lo hicieron perder el control. Con un rugido furioso, Daniel lanzó un golpe devastador dirigido directamente a la cara de Brandon. Sin embargo, Brandon simplemente inclinó la cabeza, dejando que el primer silbato de Daniel pasara a escasos centímetros de su mejilla. Daniel perdió el equilibrio y casi se estrella contra la lona. Los susurros resonaron entre los espectadores y su asombro se transformó en admiración. Emily Chen observó cada movimiento y se dio cuenta de que Brandon no solo estaba evadiendo, deliberadamente estaba provocando el temperamento desenfrenado de Daniel para que todo el mundo lo viera. Una táctica sofisticada que solo un luchador experimentado podría ejecutar. Al percibir el cambio de opinión en los ojos de los estudiantes, Daniel entró en pánico aún más. Atacó como una bestia salvaje, desatando una andanada de golpes furiosos sin pensar en la estrategia. La compostura y arrogancia con las que había comenzado desaparecieron, reemplazadas por un rostro enrojecido por la desesperación y los ojos nublados por el miedo y la frustración. Brandon permaneció imperturbable, cada movimiento medido e impecable, sin delatar ni una pizca de estrés. El desconcierto de Daniel se convirtió en furia. Nadie se había atrevido jamás a humillarlo de esa manera, y menos delante de sus alumnos. Nuevamente Brandon habló. Esta vez su voz resonó con autoridad. Daniel, deberías parar antes de que esto vaya demasiado lejos. Así no es como se comporta un verdadero artista marcial. Solo estás perdiendo el respeto de todos aquí. Daniel se quedó congelado, jadeando y con el sudor corriendo por su frente. Las palabras de Brandon fueron como una ráfaga helada para su ego herido. Pero en lugar de aceptar la derrota, la ira de Daniel se encendió y su pecho se agitó con respiraciones entrecortadas mientras luchaba por aferrarse al último vestigio de arrogancia que quedaba en su interior. No actúes tan noble conmigo. Aún no has ganado, Brandon. No me detendré hasta derrotarte. Brandon meneó la cabeza. Había una pizca de lástima en su mirada por la terquedad cegada de Daniel. Si esa es tu elección, la respetaré. Pero recuerda tu promesa. Cuando esta pelea termine, deberás disculparte con todos los presentes. Los estudiantes sintieron una vez más la increíble fuerza interior que irradiaba Brandon. Vieron en él a un hombre completamente dueño de sí mismo, en marcado contraste con la furia frenética e incontrolada de Daniel, y comenzaron a darse cuenta de que esto ya no era solo una pelea entre dos hombres, sino un choque de valores, humildad versus arrogancia. Con un rugido, Daniel lanzó un último golpe imprudente, una patada giratoria impulsada por cada gramo de su habilidad y fuerza. Pero como antes, Brandon simplemente dio un paso atrás en el momento justo, dejando fallar el golpe desesperado. La rabia y el agotamiento dejaron a Daniel jadeando y con las extremidades temblorosas. Brandon se mantuvo firme y sostuvo la mirada de Daniel con serena autoridad. ¿Lo ves ahora, Daniel? La verdadera fuerza nunca proviene de la arrogancia o el desprecio hacia los demás. Si no puedes controlarte a ti mismo, entonces todas tus habilidades no significan nada. Daniel se detuvo, completamente aturdido por la cruda verdad en las palabras de Brandon. En ese momento, todo el gimnasio pareció reconocer el resultado de la pelea. No porque Daniel fuera demasiado débil, sino porque Brandon les había mostrado lo que es la verdadera fuerza. El silencio se apoderó de él mientras Daniel, temblando, se enfrentaba al hombre que había asumido que sería una victoria fácil. Y Brandon, firme, inquebrantable, se mantuvo erguido como si nada inusual hubiera sucedido, afirmando a cada testigo que Brandon Lewis, el humilde conserje, era todo menos común. En ese silencio sofocante, Brandon permaneció inmóvil, con la mirada fija en Daniel, que temblaba de rabia e impotencia. Sin embargo, en lo profundo de los ojos tranquilos de Brandon, se estaba gestando una tormenta interna,
feroz, caótica y más dolorosa que cualquier golpe que hubiera recibido jamás. Daniel jadeó. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y furia. Sabía que su arrogancia y su reputación se desmoronaban con cada segundo que Brandon se mantenía firme. El miedo y la pérdida de control hicieron que Daniel entrara en pánico. Ya no se reconocía a sí mismo. De repente, Daniel apretó los dientes y se abalanzó sobre Brandon con una descarga salvaje y descontrolada. Brandon lo evadió sin esfuerzo. Cada movimiento era tan ligero y fluido que parecía perfecto. Pero entonces un recuerdo oscuro lo golpeó tan vívidamente como si hubiera sucedido ayer. En su mente resonó el seco crujido del impacto y el dolor abrasador. Vio a su mejor amigo Tony Roberts tendido inmóvil en el frío suelo del gimnasio, con los ojos cerrados, la sangre acumulándose debajo de él y gotas que le recordaron a Brandon un error imperdonable. El recuerdo era tan claro que su pecho se apretó y su respiración se hizo pesada. En ese fatídico día, esos golpes y emociones descontroladas le habían robado la vida a Tony, su amigo, hermano y compañero de equipo. Brandon apretó los puños. El pánico y la culpa aumentaron. Se preguntó si estaba acercándose otra vez al mismo abismo, si estaba a punto de perder el control y desatar una nueva tragedia. Ese miedo lo paralizó. Sus pasos vacilaron y su respiración se aceleró. Había pasado 20 años huyendo de ese sentimiento, negándose a afrontar el riesgo de perderse de nuevo. Pero allí, en medio de la lucha, sintió que se avecinaba un peligro, dispuesto a repetir la vieja calamidad. En el instante en que Brandon dudó, Daniel aprovechó el momento. Sus ojos brillaron con la oportunidad mientras desató una patada brutal dirigida con toda su fuerza al pecho de Brandon. La patada casi aterrizó antes de que Brandon volviera a concentrarse y lograra dar un pequeño paso hacia atrás. Pero la distancia era demasiado corta. El impacto aún lo hizo perder el equilibrio y tropezó. Un murmullo de asombro recorrió el gimnasio. Nadie esperaba que Brandon estuviera tan presionado. Daniel se rió como un poseso y se lanzó hacia adelante, lanzando ataques aún más frenéticos y salvajes. Consumido por la rabia y el orgullo herido, luchó a ciegas, desesperado solo por aplastar a Brandon. Mientras tanto, Brandon seguía perdido en un caos interior. Sabía que si perdía el control otra vez, podría causar otra tragedia. El rostro de Tony, con los ojos vacíos y la sangre en el suelo, acechaba cada respiración. Entonces se escuchó un grito entre los estudiantes, rompiendo el silencio mortal. Brandon, tranquilízate. No dejes que te gane. Sobresaltado, Brandon se giró hacia la voz. Era Emily Chen, sus ojos jóvenes llenos de preocupación y fe. Su llamado sincero lo hizo reaccionar. Se dio cuenta de que no estaba luchando solo por sí mismo, sino por todos los que creían en él y esperaban algo más. Respiró profundamente, recordándose a sí mismo por qué había subido al ring. No estaba allí para vengarse ni para desencadenar una nueva tragedia. Estaba allí para defender su dignidad, para demostrar que la verdadera fuerza no reside en el odio ni en perder el control, sino en enfrentarse al pasado y dominarse a uno mismo. Mientras Brandon se centraba, Daniel seguía lanzando golpes potentes, la mayoría de ellos volando en el aire. Pero Daniel no lo vio en su ira. Había perdido la cabeza, mientras que Brandon había encontrado su enfoque y resolución con más fuerza que nunca. Brandon esquivó con calma otra patada brutal, y luego habló con solemne autoridad y mirada firme. Daniel, esta es mi última advertencia. No quiero hacerte daño, pero no dejaré que le hagas daño a nadie más, y menos a ti mismo. Daniel se quedó paralizado, aturdido por las serias y potentes palabras de Brandon, pero el orgullo herido no le permitió ceder. Apretó los dientes y preparó otro ataque. Brandon se mantuvo firme, sabiendo que tenía que terminar esta pelea de manera rápida y segura antes de que todo se saliera de control. No podía permitirse ningún paso en falso. No permitiría que el pasado se repitiera. El gimnasio estaba repleto de tensa anticipación mientras todos presentían que el momento decisivo estaba cerca. En ese instante,
Brandon comprendió que se enfrentaba a la elección más crucial de su vida. Una decisión que no solo decidiría este partido, sino que también moldearía al hombre en el que se convertiría. En el momento en que Brandon decidió terminar la pelea rápidamente, para evitar que se convirtiera en otra tragedia, Emily Chen, parada afuera del ring, no pudo quitarle los ojos de encima. Había algo en su porte, en la precisión natural de sus movimientos y en su calma absoluta, que la hizo preguntarse, ¿quién es este hombre realmente? Impulsada por la curiosidad, Emily sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Mientras todos los demás permanecían pegados a la tensa acción en el ring, ella escribió silenciosamente las palabras clave en su barra de búsqueda. Brandon Lewis, luchador de MMA. Su corazón dio un vuelco cuando los resultados de la búsqueda aparecieron en su pantalla. Los ojos de Emily se abrieron de asombro y emoción cuando vio fotos y perfiles que detallaban a una leyenda del mundo de la lucha profesional. Se desplazó por artículo tras artículo, video tras video de combates clásicos, con los dedos temblando cuando leyó el titular en negrita. Brandon Lewis, la tormenta silenciosa, campeón invicto de MMA, 5 veces campeón mundial. Una sensación de emoción y mareo invadió a Emily. Su pulso se aceleró cuando se dio cuenta de que el afable conserje que veía todos los días era de hecho una de las mayores leyendas que jamás había pisado una jaula de MMA. Un luchador reconocido por su habilidad superlativa, su asombroso coeficiente intelectual de lucha y su inquietante silencio que siempre ponía nerviosos a sus oponentes. Levantó su teléfono y susurró la revelación a los estudiantes más cercanos a ella. La conmoción recorrió el gimnasio como una ola invisible. Los murmullos se hicieron más fuertes y cada mirada dirigida hacia Brandon ahora rebosaba respeto, incredulidad y admiración. De ninguna manera, murmuró un joven estudiante, con la emoción iluminando su rostro. Él es la tormenta silenciosa. Lo he visto pelear, es legendario. Entonces, ¿por qué demonios trabaja como conserje aquí? Otro estudiante preguntó, con su voz una mezcla de asombro y preocupación. Emily no pudo hacer más que mirar fijamente, con el corazón aún latiendo con fuerza, mientras veía cómo se desarrollaba el partido. Ahora comprendía cómo Brandon había evadido tan fácilmente los ataques de Daniel y mantenido esa asombrosa compostura bajo fuego. Él no era un conserje cualquiera. Él mismo era la tormenta silenciosa. Un hombre que una vez dominó el mundo de MMA con una precisión despiadada y un control inquebrantable. En el tatami, Daniel finalmente notó el cambio en el comportamiento de los estudiantes. Miró por encima del hombro y vio que todos los ojos estaban fijos en Brandon con asombro. Su nuevo respeto lo sacudió y lo enfureció. ¿Qué están mirando todos? ¿Quién crees que es? Solo un conserje afortunado esquivó algunos golpes, gritó Daniel, desesperado por recuperar su menguante confianza. Pero ahora la arrogancia de Daniel sonaba hueca. Emily, ya sin poder contenerse, habló claramente, su voz cortando el tenso silencio. Daniel, lo has entendido todo mal. El hombre que está frente a ti es Brandon Lewis, la tormenta silenciosa. 5 veces campeón mundial invicto de MMA. Estás frente a una leyenda viviente, no ante un conserje cualquiera. Daniel se quedó paralizado, con los ojos abiertos, horrorizados e incrédulos. Un escalofrío le recorrió la columna mientras intentaba procesar las palabras. Negó con la cabeza y forzó una risa forzada, tratando de ocultar su inquietud. ¿De qué estás hablando, Emily? Eso no puede ser. Brandon es solo él, ¿es solo qué? ¿Daniel? La voz de Brandon sonó suavemente, pero con una fuerza sorprendente, haciendo que todos saltaran. ¿Solo un conserje? Estabas equivocado. Yo solía ser un luchador con títulos, dinero y fama, pero lo perdí todo en un momento de pérdida de control. Habló lentamente. Cada palabra era una flecha penetrante dirigida a la conciencia de Daniel. Todo el gimnasio quedó en silencio en la poderosa quietud. Daniel, una vez yo fui como tú, orgulloso e invicto, pensando que estaba por encima de todos. Pero fue esa misma arrogancia la que me llevó al peor error de mi vida.
Un error que nunca he podido perdonarme. He pasado los últimos 20 años escondido, tratando de expiarlo. Brandon hizo una pausa y miró a los estudiantes que estaban pendientes de cada una de sus palabras. Hoy no estoy aquí para vencerte, Daniel. Estoy aquí para demostrar que la verdadera fuerza no proviene de la arrogancia ni del odio. Proviene de enfrentar tu pasado, aceptar tus errores y convertirte en una mejor persona. Sus palabras resonaron en todo el gimnasio, tocando los corazones de todos los presentes. Daniel se quedó paralizado, presa del pánico, la vergüenza y el arrepentimiento. Apenas podía creer que el hombre del que acababa de burlarse y subestimar era la misma leyenda que una vez había admirado desde lejos. Al mirar fijamente a Brandon, a Daniel se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Tú realmente eres la tormenta silenciosa. Brandon asintió en silencio. Su mirada tranquila estaba teñida de un profundo dolor. Sí, Daniel, pero hoy estoy ante ti no como un campeón, sino como un hombre que espera que entiendas el verdadero significado de las artes marciales y el respeto por ti mismo. El gimnasio cayó en un silencio emotivo, mientras todos se daban cuenta de que estaban presenciando más que una pelea. Estaban presenciando el renacimiento de una leyenda y una profunda lección sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y el honor. En el momento en que las palabras de Brandon se apagaron, el gimnasio cayó en un silencio casi sobrenatural. Su emotivo discurso no solo conmovió las mentes de todos los estudiantes, sino que atravesó la orgullosa fachada de Daniel Mitchell, dejando al descubierto la profunda confusión y el miedo que se escondían debajo. Pero Daniel, acostumbrado desde hacía tiempo a ocultar sus debilidades con un orgullo desmesurado, se negó a ceder ante la dolorosa verdad. Sus ojos brillaban con un desafío despiadado. Incapaz de tolerar la humillación pública, apretó los dientes y decidió dar un último golpe desesperado. Un puñetazo con todas sus fuerzas alimentado por las últimas brasas de su ego herido. Brandon vio el cambio en la mentalidad de Daniel y supo que era el momento de terminar la pelea. No para demostrar su propio dominio, sino para enseñarle a Daniel y a todos los que observan una lección invaluable sobre verdaderas artes marciales y genuina humildad. Con un rugido furioso, Daniel se lanzó hacia adelante a una velocidad vertiginosa, lanzándose a un golpe más poderoso que cualquiera que hubiera lanzado antes. Todo el gimnasio contuvo la respiración, todas las miradas fijas en ese instante decisivo. El puño de Daniel se dirigió hacia el pecho de Brandon. Un último intento por derribar al hombre que le había arrebatado su orgullo. Entonces ocurrió algo extraordinario. Brandon no dio un paso atrás ni esquivó frenéticamente como antes. En cambio, permaneció absolutamente sereno. Dio un solo paso tranquilo hacia su derecha, lo suficiente para que el puñetazo de Daniel pasara silbando junto a su hombro. Con ese mismo movimiento fluido, Brandon giró como una suave brisa y asestó un contraataque simple pero devastador, un barrido sutil al centro de gravedad de Daniel. En una fracción de segundo, Daniel se dio cuenta de que había perdido el control de su propio cuerpo. Fue como si hubiera chocado contra una pared de acero inamovible, una fuerza invisible tan poderosa que lo envió volando hacia atrás. Voló por el aire, flácido e indefenso, antes de estrellarse contra la lona con un ruido sordo. Un silencio absoluto descendió sobre el gimnasio. Daniel permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el techo. No podía comprender lo que acababa de ocurrir, como un único y modesto movimiento lo había deshecho por completo en un instante. Cada gramo de fuerza, técnica y arrogancia de la que alguna vez se había enorgullecido estaba destrozada. Lo único que podía sentir ahora era una vergüenza y una desesperación abrumadoras. Los estudiantes, demasiado aturdidos para hablar, observaron con asombro. Nadie había presenciado antes un acabado tan limpio y sin esfuerzo. Emily Chen se quedó clavada en el lugar, con los brazos agarrando su pecho y sus ojos abiertos con reverencia y admiración por la humilde pero formidable gracia de Brandon. En ese momento, comprendió por qué le llamaban la tormenta silenciosa. Brandon permaneció en silencio, mirando a Daniel sin triunfo ni desprecio, solo empatía y un profundo dolor al ver a su oponente tan completamente deshecho.
Dio un paso adelante, se dobló sobre una rodilla y extendió la mano. El gimnasio observó en un silencio atónito. Daniel, dijo Brandon con dulzura, espero que ahora lo entiendas. Las artes marciales no son una herramienta para afirmar la superioridad ni para intimidar a los demás. Son un camino para superarnos y aprender a respetar a todos los que nos rodean. Daniel miró fijamente la mano extendida de Brandon. Sus ojos aún temblaban de confusión y remordimiento. Por primera vez, se sintió verdaderamente pequeño y vulnerable ante el mismo hombre del que una vez se había burlado y menospreciado. Me equivoqué, susurró Daniel con voz temblorosa y totalmente desprovista de su anterior fuerza. Estaba completamente equivocado. Brandon asintió, con la mano aún extendida y un tono compasivo y firme al mismo tiempo. Todos cometemos errores, Daniel. Lo que importa es si tienes el coraje de levantarte y cambiar. Pero primero, debes cumplir tu promesa. Daniel cerró los ojos por un momento, respirando profundamente hasta que sus nervios se calmaron. Una extraña gratitud lo invadió. Se dio cuenta de que Brandon acababa de impartir no solo una lección de artes marciales, sino una profunda lección de vida. Por fin Daniel tomó la mano de Brandon, se puso de pie temblorosamente y se volvió hacia los estudiantes con voz temblorosa pero sincera. Quiero pedir disculpas a todos ustedes. Mi orgullo y egoísmo me convirtieron en alguien que faltaba el respeto a los demás y perdía de vista los verdaderos valores de las artes marciales. Me equivoqué y pido perdón. Los estudiantes permanecieron en silencio, conmovidos más allá de las palabras. Su respeto por Brandon se intensificó 10 veces. Todos sabían que habían presenciado mucho más que una pelea. Habían presenciado una poderosa lección de humildad, respeto y el verdadero espíritu de un guerrero. En ese solemne silencio, Brandon dio un paso atrás, ofreciendo a los estudiantes una sonrisa amable y cálida, que sin embargo contenía una profunda seriedad, como para recordarles que la verdadera victoria no es derrotar a los demás, sino dominarnos a nosotros mismos y llevar la humildad con nosotros a lo largo de la vida. En el momento en que terminó la sincera disculpa de Daniel, el gimnasio pareció sumirse en un profundo silencio. Todos los estudiantes sintieron que lo que acababan de presenciar era más que el final de una pelea. Fue una lección invaluable de humildad y del verdadero valor de respetarnos unos a otros. Brandon permaneció quieto, sus ojos tranquilos observando atentamente a Daniel. Frente a él ahora no estaba un orgulloso luchador que usaba la violencia para demostrar su fuerza, sino un hombre completamente deshecho, temblando de vergüenza y decepción tan profunda que Brandon lo reconoció inmediatamente, habiendo sentido la misma agonía 20 años atrás cuando vio a su mejor amigo tendido inmóvil en el suelo de la arena. Lenta y suavemente, Brandon se acercó a Daniel. Sus ojos brillaban con genuina empatía. Ningún indicio de juicio o desdén. Una vez más extendió su mano, su voz suave pero con un poder mayor que cualquier golpe que hubiera asestado jamás. Levántate, Daniel. La pelea de hoy no pretendía hacerle daño a nadie. Quería enseñarnos a todos algo muy importante. Daniel miró a Brandon. Sus ojos aún estaban marcados por la conmoción y el dolor. Su otrora orgulloso orgullo quedó destrozado. Sin embargo, cuando se encontró con la mirada comprensiva y compasiva de Brandon, se dio cuenta de que no era un completo fracaso, al menos no a los ojos del hombre que le ofrecía la mano. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Daniel tomó la mano de Brandon y se levantó lentamente. El gimnasio permaneció en respetuoso silencio, cada estudiante observando a los dos hombres en el tatami con emociones que no podían expresar con palabras. Brandon miró a Daniel a los ojos, su tono claro y cálido, lleno de especial gravedad. Daniel, hoy has aprendido algo vital. Recuerda, la verdadera fuerza nunca proviene de la arrogancia, la violencia o de hacer sentir débiles a los demás. La verdadera fuerza es la capacidad de comprender y respetar a los demás, sin importar su trabajo, origen o apariencia. Las palabras de Brandon impactaron a Daniel como si despertara de un largo sueño de egoísmo y orgullo. Se quedó en silencio, con la cabeza gacha, la vergüenza y el arrepentimiento inundando su mente.
Se dio cuenta de que durante años había dejado que la arrogancia ciega lo gobernara, olvidando el verdadero significado de ser un artista marcial, la humildad, el honor y, sobre todo, el respeto a los demás. Brandon puso una mano suave sobre el hombro de Daniel, su voz suave pero aún rebosante de fuerza interior. Quizás hayas pensado que yo era solo un conserje y por eso era fácil menospreciarme. Pero debes recordar que toda persona merece respeto, independientemente de su profesión o apariencia. Nuestro verdadero valor no se mide por títulos o apariencias externas, sino por cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos. Ante las palabras de Brandon, todos los estudiantes en el gimnasio guardaron un conmovedor silencio. Sintieron una profunda verdad en su mensaje. Emily Chen, que estaba parada tranquilamente cerca, sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. Por primera vez, comprendió que la verdadera fuerza no está en los puñetazos ni en las patadas, sino en ver a los demás con compasión y respeto genuino. Daniel asintió, sintiendo un extraño alivio invadir su corazón, reemplazando su antiguo odio y arrogancia. Tienes razón, Brandon. Me he equivocado muchísimo. Dejé que el orgullo y el egoísmo me cegaran. Nunca entendí realmente el valor real de las artes marciales ni lo que significa ser un hombre decente. Brandon palmeó el hombro de Daniel una vez más. Sus ojos brillaron de satisfacción al ver a su oponente finalmente comprender la mayor lección de la vida. Todos cometemos errores. Lo que más importa es lo que hacemos después, cómo aprendemos y cambiamos. Si entiendes eso hoy, entonces esta pelea realmente significó algo. A su alrededor, la atmósfera en el gimnasio cambió perceptiblemente. La tensión y la presión desaparecieron, reemplazadas por calidez, humanidad y comprensión. Brandon no solo había derrotado a Daniel en combate, había triunfado sobre la arrogancia y el prejuicio que pueden habitar en cada corazón. Finalmente, Brandon se volvió para dirigirse a todos los estudiantes, con voz fuerte y solemne. Hola a todos, solo tengo una petición. Nunca juzgues a alguien por su trabajo o apariencia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia y valor único. Trata siempre a los demás con humildad y respeto, porque ese es el verdadero poder del ser humano. Jim escuchó en reverente silencio mientras las palabras de Brandon resonaban como una profunda lección de carácter y compasión. Daniel estaba a su lado, sintiendo por primera vez que realmente había aprendido algo mucho más valioso que cualquier título o victoria. Y en esa solemne quietud, todos comprendieron que la pelea que acababan de presenciar no era simplemente una batalla en el tatami, sino una gran lección de vida. La lección de que la fuerza genuina, la humildad y el respeto vienen de adentro. En el momento en que Brandon terminó sus sentidas palabras sobre la humildad y el respeto, todo el gimnasio cayó en un silencio solemne y poco común. Todos los estudiantes sintieron que lo que acababan de presenciar era más que el final de un partido de artes marciales. Fue una lección invaluable de humildad y del verdadero significado de respetar a los demás. En esa atmósfera cargada, Emily Chen respiró profundamente y dio un paso adelante entre la multitud. Sus jóvenes ojos ahora brillaban con determinación y admiración. Agarrando su teléfono con ambas manos, se dirigió al centro del gimnasio, con la voz temblorosa de coraje y sinceridad. Todos, comenzó, mirando directamente a Brandon. No creo que ninguno de nosotros comprenda del todo lo extraordinario que es este hombre. Brandon Lewis no es un hombre cualquiera, y definitivamente es más que un simple conserje. Los estudiantes murmuraron entre ellos. La curiosidad brillaba en sus ojos mientras esperaban que Emily continuara. Daniel Mitchell se quedó a un lado, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la vergüenza. No se atrevió a mirar a nadie a los ojos, porque en el fondo ya sabía que lo que Emily estaba a punto de revelar significaría el fin de la reputación y el estatus que había construido sobre la arrogancia y la vanidad. Emily levantó su teléfono para que todos pudieran ver la pantalla y habló con claridad y seriedad. Brandon Lewis es una ex leyenda de MMA conocido como Silent Storm. Ganó 5 campeonatos mundiales consecutivos y es considerado uno de los mejores luchadores de la historia de MMA. Acabo de buscarlo en internet
Y creo que todos aquí merecemos saber la verdad. El gimnasio volvió a hundirse en un profundo silencio. Los estudiantes intercambiaron miradas asombradas y conmovidas. Su curiosidad se había convertido en genuino respeto y admiración por un hombre que había elegido vivir tranquila y humildemente después de un pasado doloroso. De repente, un joven estudiante habló. Su voz resonaba con emoción. Brandon, ¿considerarías convertirte en nuestro entrenador? Realmente queremos aprender de usted. No solo técnicas de lucha, sino el verdadero espíritu de las artes marciales que nos acabas de enseñar. Su petición fue acogida con entusiasmo por parte de los demás. Uno a uno expresaron sus sentidas invitaciones. El gerente del gimnasio, Stephen Harris, que estaba de pie en silencio en la esquina, vio las miradas expectantes dirigidas hacia él. El señor Harris dio un paso adelante. En su rostro se reflejaban admiración y respeto. Puso una mano sobre el hombro de Brandon y le habló con genuina calidez. Brandon, te pido disculpas sinceramente por no haber reconocido tu verdadero valor antes. Si acepta, me gustaría ofrecerle el puesto de instructor principal aquí. Sé que nuestros estudiantes aprenderían mucho de usted. Brandon guardó silencio un momento y luego asintió suavemente, con los ojos llenos de gratitud y humildad. Gracias, señor Harris, y gracias a todos por su confianza. Si puedo ayudar a todos los presentes a comprender el verdadero valor de las artes marciales y el respeto, sería un honor para mí. En un rincón, Daniel permanecía inmóvil, con el corazón destrozado. En una sola noche, su arrogancia le había costado todo lo que había trabajado tan duro para construir. El respeto de sus estudiantes, su posición en la comunidad artística de Marshall y, lo más doloroso, su propia autoestima. Sentía como si una pesada piedra le oprimiera el pecho y cada segundo lo llenaba de un arrepentimiento cada vez más profundo. En los días siguientes, el gimnasio experimentó una transformación notable. Muchos estudiantes que habían entrenado con Daniel comenzaron a inscribirse en las clases de Brandon, no solo por su legendaria reputación, sino por la compasión, la humildad y la inspiración que aportaba a cada lección. Las clases de Brandon rebosaban de energía positiva. Cada sesión servía también como lección de carácter, respeto y el verdadero espíritu de las artes marciales. Mientras tanto, las clases de Daniel se vaciaban cada vez más. Los ojos que antes lo admiraban, ahora lo evitaban, fríos y distantes. Daniel sentía profundamente la pérdida. Con cada clase que pasaba, reconocía con mayor claridad el alto precio que su orgullo había cobrado. Una tarde, solo en el silencioso gimnasio, Daniel se desplomó sobre el tatami. El dolor y el remordimiento lo invadieron como una ola. Inclinó la cabeza, con lágrimas cayendo, mientras se preguntaba por qué había dejado que la arrogancia lo llevara a destruir su propia carrera y reputación. Se dio cuenta de que, con sus propias manos, había destrozado todo lo que alguna vez apreció, todo por negarse a escuchar o respetar verdaderamente a los demás. Sentado allí, en la silenciosa oscuridad, Daniel juró cambiar, no para recuperar su fama ni su estatus, sino para convertirse en una mejor persona digna de genuino respeto. Y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, decidió trabajar día a día para reencontrarse a sí mismo, para aprender a respetar a los demás y, lo más importante, a respetarse a sí mismo. Fuera de la puerta del gimnasio, Brandon observaba a Daniel desde la distancia, con una mirada llena de comprensión y compasión. Sabía mejor que nadie lo difícil que podía ser un cambio real, pero también sabía que esta era la mayor victoria que un artista marcial podía alcanzar. Conquistar el propio orgullo y encontrar la humildad y la integridad que definen la verdadera fuerza. De pie en silencio justo afuera de la habitación a oscuras, observando la figura encorvada de Daniel, sumida en un profundo remordimiento, Brandon sintió una emoción indescriptible brotar en su interior. La imagen le recordó a sí mismo hace muchos años, cuando enfrentó por primera vez su propio dolor, la agonía de perder a su mejor amigo debido a su propia pérdida de control y arrogancia. Brandon comprendió mejor que nadie el tormento interior que Daniel padecía en ese momento. Unos días después,
Tras aceptar formalmente la oferta del gimnasio para convertirse en su instructor, Brandon se presentó ante todos los estudiantes con serena confianza. La sala estaba llena, no solo de rostros conocidos, sino también de curiosos recién llegados, ansiosos por ver al hombre conocido en los círculos de MMA como la tormenta silenciosa. Se mantuvo firme ante ellos, no con la arrogancia de un luchador célebre, sino con la humildad y la sinceridad de un maestro. Carraspeando, habló con claridad y profundidad. Acepto regresar como su entrenador. Pero quiero que todos aquí entiendan algo crucial. No he vuelto para enseñarles a luchar ni a ganar mediante la violencia. Estoy aquí para enseñarles algo mucho más valioso: humildad, respeto y el espíritu de verdadera comprensión. El gimnasio quedó en silencio, con una atención concentrada, con la admiración brillando en los ojos de cada estudiante. Brandon hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de los jóvenes aprendices, y luego continuó con su voz cálida y resuelta. Las artes marciales no están hechas para exhibir poder ni para derrotar a otros. Son el camino para conquistarnos a nosotros mismos, para que cada uno de nosotros se fortalezca en corazón y carácter. Durante los días siguientes, las clases de Brandon alcanzaron cifras récord. La noticia del regreso de la tormenta silenciosa se extendió rápidamente por toda la ciudad, atrayendo tanto a los fans de toda la vida de su legendaria carrera como a los recién llegados inspirados por la historia de un campeón convertido en un humilde instructor. En cada sesión, Brandon no solo enseñaba técnicas fundamentales, sino que dedicaba la mayor parte del tiempo a compartir profundas lecciones de vida sobre humildad y respeto. Sus clases contrastaban marcadamente con los habituales ejercicios de ferocidad impulsados por la victoria. En cambio, guiaba a los estudiantes en el control emocional, la resiliencia serena bajo presión y, sobre todo, la importancia de respetar a los oponentes y a sí mismos. Gracias a este enfoque único, la reputación de Brandon se fortaleció aún más. Los padres enviaban a sus hijos a sus clases con la esperanza de que aprendieran defensa personal y, lo que es más importante, la confianza en sí mismos y la modestia necesarias para seguir adelante en la vida. En cuanto a Daniel, en los días posteriores al incidente, desapareció por completo del gimnasio, sumido en la desesperación y la culpa. Pero cuando se enteró del profundo impacto positivo que Brandon estaba teniendo en la generación más joven, se dio cuenta de que aún tenía la oportunidad de reconstruir su vida, no demostrando destreza física ni persiguiendo títulos, sino enfrentándose a sí mismo y aprendiendo a vivir con humildad y respeto. Una noche, Daniel regresó a la puerta del gimnasio, observando en silencio una de las clases de Brandon desde la distancia. Sintió una extraña oleada de emoción al ver a los estudiantes pendientes de cada palabra del hombre que una vez despreciado. En ese momento, Daniel comprendió que Brandon no solo estaba sanando sus propias heridas del pasado, sino que también inspiraba a todos a su alrededor. Al notar la presencia de Daniel, Brandon se acercó y se paró a su lado, libre de resentimiento y juicio. Daniel, dijo en voz baja, me alegra que hayas vuelto. Afrontar nuestros errores y aprender a levantarnos de nuevo es el primer paso más importante en cada uno de nuestros caminos. Daniel permaneció en silencio durante un largo momento y luego habló con voz temblorosa. Lo perdí todo por mi orgullo y egoísmo, Brandon. No sé si volveré a ganarme la confianza de nadie. Brandon puso una mano en el hombro de Daniel. Su voz era cálida y alentadora. Lo más importante no es ganarse la confianza de los demás de inmediato, sino creer en uno mismo primero. La gente notará tu cambio a través de tus acciones, no de tus palabras. Empieza con pequeños pasos. Las palabras de Brandon encendieron una chispa de esperanza en el corazón de Daniel. Desde ese día, Daniel se propuso cambiar poco a poco, aprendiendo humildad y respeto por quienes lo rodeaban. En las semanas siguientes, el gimnasio experimentó un renacimiento emocional. Los estudiantes no solo venían por las artes marciales, sino también para escuchar las inspiradoras historias de vida de Brandon. Vieron en él un símbolo viviente de humildad y compasión.
Un hombre que una vez lo tuvo todo, lo perdió todo y ahora ayudaba a la siguiente generación a descubrir el verdadero significado de la fuerza. A través de la enseñanza y el compartir, Brandon comenzó a sanar las viejas cicatrices de su alma. Se dio cuenta de que la mejor manera de superar su propio dolor era ayudar a otros a evitar los mismos errores. Al hacerlo, él renació lentamente, no como la antigua leyenda de las MMA, sino como un hombre común y humilde, dedicado a inspirar y animar a quienes lo rodeaban. La resurrección de la tormenta silenciosa ya no se trataba de títulos ni campeonatos pasados. Se trataba de un regreso profundamente humano, difundiendo el mensaje más importante de todos, que el verdadero poder nunca proviene de la violencia, sino de la humildad, el respeto y la capacidad de perdonar a los demás y a nosotros mismos. 3 meses pasaron volando desde que Brandon asumió oficialmente su puesto como entrenador principal del gimnasio. Cada mañana, con los primeros rayos de sol filtrándose por los grandes ventanales, la sala de entrenamiento bullía de jóvenes entusiastas. El ambiente se había transformado por completo. No quedaba rastro de la tensión y la presión que antes acompañaban las batallas de victorias y derrotas, sino un ambiente relajado y amigable, lleno de energía positiva. Con su serena humildad, Brandon se había convertido en el alma del lugar. Los estudiantes no solo venían a practicar artes marciales, venían a escuchar, a aprender a vivir con humildad, a desarrollar empatía y a tratar a todos con respeto. Para ellos, cada palabra. La lección que Brandon impartía era muy significativa, y cada sesión de entrenamiento los dejaba en paz y con más confianza en sí mismos. La noticia del nuevo espíritu del gimnasio se extendió rápidamente, atrayendo a recién llegados de todos los ámbitos, desde estudiantes de primaria y universitarios hasta familias que inscribían a sus hijos no solo para mantenerse en forma, sino también para desarrollar su carácter. Los padres confiaban en la paciencia y la compasión de Brandon. Vieron cómo niños tímidos se convertían en jóvenes seguros de sí mismos, que se preocupaban por los demás y los respetaban. Mientras Brandon se convertía en la figura inspiradora de la comunidad, al otro lado de la ciudad, Daniel Mitchell empezaba de cero en un gimnasio mucho más pequeño y modesto. No estaba abarrotado ni era famoso como antes, y por primera vez en su vida, a Daniel no le importó en absoluto. Al principio, Daniel se sentía solo y avergonzado cada vez que pensaba en la gloria perdida. Repasaba sus propios errores, las palabras y acciones arrogantes que le habían costado la confianza y el respeto de todos. Pero gracias a las sinceras enseñanzas de Brandon, Daniel comprendió gradualmente que la fama, el éxito y la admiración nunca son sostenibles sin humildad y respeto. En ese pequeño, en el gimnasio, Daniel se reconstruyó desde cero, enseñando discretamente a sus alumnos las técnicas básicas que antes pasaba por alto. Esta vez, sin embargo, no se centró solo en las habilidades de lucha. También aprendió a abrirse, a compartir sus experiencias y a hablar con sinceridad desde el corazón. Día a día, Daniel sentía el cambio interior. Se tranquilizó, escuchaba más y, lo más importante, aprendió a tratar a los demás con genuina amabilidad y respeto. Una tarde, justo cuando Daniel estaba a punto de terminar la clase, levantó la vista sorprendido y vio a Brandon de pie en la puerta de su gimnasio con una sonrisa cálida y sincera. Daniel se acercó corriendo, con una mezcla de emoción y nervios en el rostro. «Brandon, ¿qué haces aquí?», preguntó Daniel en voz baja, con un toque de timidez en la mirada. Brandon le puso una mano tranquilizadora en el hombro, con una mirada llena de comprensión. «Solo quería ver cómo te va. He oído maravillas de ti, Daniel. Lo estás haciendo de maravilla, y estoy orgulloso de lo lejos que has llegado». Daniel bajó la mirada, profundamente conmovido por la sinceridad de Brandon. Asintió con la voz ligeramente temblorosa. «Todo es gracias a ti, Brandon. Si no fuera por ti, probablemente nunca habría reconocido mis propios errores». Brandon negó con la cabeza con una sonrisa amable. «No, no fui yo. Fuiste tú. Elegiste cambiar. Tuviste el coraje de enfrentarte a ti mismo. Eso es lo que realmente importa». Permanecieron en silencio un largo momento, mirándose con profunda empatía.
En ese instante, Daniel comprendió realmente el significado de la lección favorita de Brandon. La mayor victoria no es derrotar a un oponente, es superarse a uno mismo. Un año después, ambos gimnasios prosperaban a su manera, unidos por el mismo espíritu de humildad, respeto y comprensión. Daniel, que ya no era la superestrella que una vez fue, se sentía más feliz y en paz que nunca, sabiendo que había descubierto el verdadero valor en su vida. En cuanto a Brandon, seguía inspirando a todos a su alrededor. Cada vez que se paraba frente a sus alumnos, les recordaba con dulzura la lección que había aprendido durante toda su vida, y ahora se dedicaba a transmitir su mensaje a la siguiente generación. Recuerda siempre, la mayor victoria no es derrotar a otro, es conquistarte a ti mismo. Todos enfrentamos nuestros propios desafíos, errores y heridas del pasado. Pero lo más importante es tener el coraje de levantarnos, ser humildes y vivir con respeto por los demás. El gimnasio estallaba en aplausos. Los estudiantes, con el corazón rebosante de esperanza y fe renovadas después de cada clase. Para ellos, Brandon no era solo una leyenda de las artes marciales que resurgió del anonimato. Era la encarnación viviente de la verdadera victoria, el triunfo de la compasión, el perdón y la nobleza de carácter. Y así, una historia que comenzó con provocación, discriminación y orgullo termina con humildad, respeto y el verdadero poder del espíritu de las artes marciales. Una victoria no sobre el tatami, sino la victoria más profunda de todas, la victoria del carácter. Queridos amigos, la trayectoria de Brandon Lewis, de humilde conserje a leyenda de las artes marciales, nos ha demostrado que la verdadera fuerza no reside en derrotar a otros, sino en superarnos a nosotros mismos. La vida siempre presentará desafíos, pero ¿tienes el coraje de enfrentarlos y cambiar como Brandon? ¿Qué opinas del inspirador viaje de Brandon? Comparte tus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir este video con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras. Hasta la próxima.